La figura de Francisco Franco no se puede comprender a cabalidad si no se atiende a su origen, su carácter y el contexto en el que se formó. Para algunos este hombre fue un salvador y para otros el peor de los villanos. Pero siempre es importante entender el contexto y sobre todo el origen de los personajes históricos, en este caso de Francisco Franco. Él nace en Ferrol, en Galicia, en 1892, en el seno de una familia vinculada a la Armada. Su padre era oficial naval, de una tradición familiar, vinculada a la Armada también, y su madre era una mujer también de una familia vinculada a la Armada, pero profundamente religiosa y reservada. Y esto iba a determinar el carácter más tarde de Francisco Franco. Su padre, que se llamaba Nicolás Franco, a pesar de ser una persona con formación militar, pues tenía una vida personal que estaba muy alejada de los cánones tradicionales. Tenía una vida social muy activa, tenía un estilo de vida muy liberal, y estos dos mundos del padre y de la madre, es decir, una madre muy recogida, muy reservada, muy religiosa, con la vida disipada, podemos decir, del padre de Francisco Franco, pues se transformaron en dos mundos irreconciliables y el padre abandona el hogar familiar y se establece con su amante en Madrid. Y esto fue una ruptura, no fue una ruptura puntual, sino que fue una ruptura progresiva. Y esto va a determinar el carácter de Francisco Franco durante toda su vida. Es decir, un padre, el abandono del padre del hogar familiar y esta madre que suple el rol del padre con una vida muy disciplinada y sobre todo con la contención emocional como valores principales. Y para el joven Franco esto tuvo un peso muy importante en lo que fue su vida, ya que crece sin la figura paterna y esa ausencia de la figura paterna pues es suplida por la autoridad moral de una madre profundamente religiosa en un ambiente donde la disciplina y el deber eran los valores principales. Por lo tanto, el episodio de lo que es el entorno familiar de Francisco Franco no se puede leer de una manera simplista, porque eso va a determinar muchos de sus rasgos ya de adulto, como por ejemplo a una personalidad reservada y a una separación entre lo que es la vida pública y la vida privada. Porque Franco, a pesar de lo que se cree, no era un hombre tímido, era simplemente un hombre muy, muy reservado, porque se cría con el ambiente de una madre profundamente religiosa en completa ausencia de un padre, con la completa ausencia de la figura paterna. Y esto evidentemente determina la vida de cualquier niño, especialmente en aquellos años. Y la vocación de este hombre era la Armada, siguiendo así la tradición familiar. Pero tras el desastre de 1888, pues lo que era la Armada había quedado prácticamente paralizada y la Academia Naval de Ferrol había dejado de admitir alumnos. Por lo tanto, el sueño de Franco de convertirse en marino no era posible y es por ello que ingresa en la Academia de Infantería de Toledo. Y os preguntaréis cuál es esta crisis del 98. Bueno, pues la crisis del 98 fue básicamente el golpe final a lo que era el sistema ultramarino español. Es decir, en ese año, tras la guerra con Estados Unidos, España pierde Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Estos territorios que habían sido parte de la monarquía española y que desde el siglo XIX se habían incorporado jurídicamente como provincias y territorios ultramarinos. Pues estos territorios se pierden y esto no fue solamente una pérdida territorial, sino que también fue un desastre moral, político y militar. España veía cómo iba perdiendo o cómo había perdido sus territorios históricos en ultramar y era un momento en el que se tenía que volver a replantear cuál era su lugar en el mundo. Y como os había comentado, Franco no ingresa en lo que es la Academia Naval por estas razones que os comentaba anteriormente y lo hace en 1907 a la Academia de Infantería de Toledo, que era el centro por excelencia donde se formaban
los oficiales de infantería del Ejército de Tierra. Y allí recibe una educación basada en la disciplina, la jerarquía y el mando, y donde destaca por su constancia y capacidad de adaptación. Y estos son unos atributos que reflejan la educación recibida por su madre. Y al terminar su formación, el destino asignado sería el que marcaría su trayectoria definitivamente y para siempre. Ese destino fue Marruecos. En aquellos años España estaba implicada en lo que era el protectorado del norte de África y era una guerra dura y constante contra las cabilas rifeñas, una especie de guerrillas al mando de Adel Krim. Y es en ese contexto de guerra donde Franco deja de ser un cadete y pasa a ser un jefe de tropas, participando en operaciones reales, en condiciones extremas, y donde el mando se medía en la capacidad de resistir, de organizar y actuar bajo presión. Y tras el desastre de Anual de 1921, que como sabéis fue una catástrofe militar, donde el ejército español colapsó en el Rif, dejando miles de muertos y una crisis nacional sin precedentes, el pueblo culpaba a la monarquía, en este caso a Alfonso XIII, que como sabéis este señor estaba preocupado más por cosas banales que por lo que le pasaba a su propio pueblo. Pues es en este punto donde la guerra en Marruecos deja de ser una campaña más y pasa a ser ya una cuestión de supervivencia para el propio ejército. Y es aquí donde la eficacia en combate pasa a ser un criterio para ascender. Y es allí donde Francisco Franco empieza a destacar. Franco consolida su reputación y se incorpora a lo que es la Legión Española, que había sido fundada por José Millán Astray. Allí destaca rápidamente como uno de los mandos más importantes dentro de la Legión y sobre todo pasa a ser una figura clave en lo que es la actuación y expansión de la misma Legión tras Anual. Y su carrera empieza a avanzar con gran rapidez y en 1926, con solo 33 años, se convierte en el general más joven de Europa en aquel momento, de la Europa de aquel momento, y todo por méritos propios. Y en lo personal podemos decir que Franco mantenía una relación con una chica de Oviedo que había conocido allí, Carmen Polo, que venía de una familia acomodada, con prestigio social, profundamente conservadora y con un gran sentido de las formas y el estatus. En cambio él, bueno, pues era un joven oficial en ascenso evidentemente, pero que no tenía todo ese respaldo social que sí tenía la familia de Carmen Polo. Por lo tanto, al principio la relación no era bien vista, no era vista con buenos ojos por la familia de ella, ya que evidentemente había una diferencia en cuanto a estatus que Franco no tenía. Franco, todo su prestigio se basaba en todo lo que era en el entorno militar, pero no tenía ese apoyo, digamos, social que sí tenía ella. Y la distancia geográfica no jugaba a su favor, ya que Franco estaba destinado a Marruecos y sus destinos eran muy cambiantes. Pero la constancia, que era otra de las características de este hombre, pues ayudaron a que la relación siguiera su camino y su carrera militar, sobre todo en el protectorado marroquí, avanzaba con gran rapidez por méritos de guerra. Por lo tanto, ya dejó de ser ese joven militar con potencial a ser una figura que podría tener un gran peso dentro del ejército. Por lo tanto, esas reticencias que tenía la familia al principio, pues se dejaron de lado, y en 1923 se casa con Carmen Polo en Oviedo. Y esto, más allá de ser un vínculo personal, evidentemente, porque era la unión entre Franco y Carmen Polo para construir una familia, era también el reconocimiento de un ascenso social que Franco se había forjado en base a la disciplina y a la constancia. Y a partir de ahí Carmen Polo desempeña un papel fundamental en la vida de Franco, bueno, yo diría durante toda su vida, porque ella no solamente representaba el entorno social
que no tenía Franco, sino que también la estabilidad familiar, de la que él tampoco tenía, la que él tampoco tenía. Por lo tanto, Carmen Polo, y lo que representaba ella, era el hogar, era el refugio de este hombre. Y por supuesto, ella jugó un papel fundamental en todo su hacer durante toda su vida. Y con la llegada de la Segunda República, Franco sigue siendo un militar, desempeñando su carrera, ascendiendo por méritos y siendo parte de lo que era la jerarquía y siendo parte de lo que era el sistema. Pero hay un punto muy importante del que no se habla mucho, que es la Revolución de Octubre de 1934, que fue un levantamiento en Asturias impulsado y organizado por el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y la UGT, en un contexto de rechazo a los resultados electorales y a la entrada de la derecha en el gobierno. Pues este levantamiento se produce en Asturias y fue organizado, los principales organizadores fue Francisco Largo Caballero, que era un personaje que diríamos la ala más revolucionaria o reaccionaria dentro del socialismo español. Era una persona que defendía la insurrección social como instrumento político, lo que le valió el apelativo de Lenin español, e Indalecio Prieto, que era una persona pragmática, pero que también estuvo implicado en organizar todo este levantamiento contra la República. Hay que dejar claro esto, estos señores se rebelan contra la República, y es allí cuando el gobierno de la República pide ayuda al ejército para sofocar esta rebelión, esta revuelta. Y es ahí cuando Francisco Franco participa en lo que es la coordinación de las operaciones para sofocar la insurrección, utilizando lo que son las tropas del norte de África. Y esta actuación de Franco reforzó su perfil como un militar eficaz en situaciones de crisis, porque Franco lo que estaba haciendo era reinstaurar el orden constitucional de la República que se quería alterar por estos grupos de izquierda, porque no aceptaban unos resultados electorales. Por lo tanto, la participación de este hombre en esas operaciones le valió un aumento en su prestigio como un militar efectivo en defensa del orden constitucional, es decir, en defensa de la República. Sin embargo, el contexto político de España evoluciona rápidamente, se polariza mucho más, hay gran tensión, y en las elecciones de 1936 el Frente Popular accede al gobierno, y con esto ya marca un momento en el cual la violencia política se extiende, la inestabilidad institucional, los enfrentamientos en las calles, en las principales ciudades del país, y sobre todo se extiende la percepción en un sector importante de la ciudadanía y del ejército que el país se encontraba en una situación límite. Y aquí hay otro punto muy importante, que es el asesinato de José Calvo Sotelo en 1936, que genera un impacto político y simbólico muy profundo. Bueno, y como sabéis, el asesinato de Calvo Sotelo de julio de 1936 fue ejecutado por un grupo en el que participaban miembros de las fuerzas de seguridad y personas vinculadas al PSOE, al Partido Socialista Obrero Español. Y el autor material fue Luis Cuenca, militante del PSOE y escolta personal de Indalecio Prieto. Y este señor Cuenca, que fue el autor material del asesinato de José Calvo Sotelo, pues no llegó a ser juzgado por el crimen. A los pocos días estalla la guerra civil, por lo tanto se incorpora en lo que es las fuerzas del bando republicano, participa en los combates de Madrid y muere en los primeros meses del 36, pero nunca fue juzgado ni condenado por el asesinato. Bueno, y es en este contexto, en este escenario de tensión
política, de polarización, de violencia en las calles, de quema de conventos, de persecución religiosa, de enfrentamientos de los ciudadanos en las principales ciudades del país, donde se articula lo que es el alzamiento militar de 1936. En un principio, Franco no se suma a lo que es a la conspiración, por decirlo de alguna manera, sino que se mantiene al margen, pero finalmente termina sumándose al movimiento. Y el alzamiento es muy importante dejar claro que no fue un alzamiento contra la República, sino que fue un alzamiento contra el gobierno del Frente Popular, que evidentemente era el gobierno de la República, pero no era contra la República. Es por ello que el paso de Franco, militar, profesional, a figura central del levantamiento, no es automático, sino que es parte de una evolución, de un proceso ligado al deterioro del contexto político en España. Y en el pensamiento de Franco, los partidos políticos eran vistos como uno de los principales factores de división y debilitamiento de la nación. Y la experiencia de la crisis vivida en la Segunda República pues reforzaba esta idea, ¿no?, que el sistema de partidos generaba enfrentamiento permanente, fragmentación social y sobre todo la pérdida de autoridad del Estado. Y desde esta perspectiva, lo que era el pluralismo político no era un elemento de fortaleza, sino que una vía hacia el conflicto. Por lo tanto, asociaba lo que era el parlamentarismo con inestabilidad política y consideraba que los partidos no representaban la unidad nacional, sino que intereses parciales, ideológicos, de clase, que terminaban enfrentando a los españoles entre sí, en lugar de unirlos. Y por estas razones, tras la Guerra Civil, el sistema político que se configura bajo su mando, pues elimina lo que es el modelo de partidos y lo sustituye por una estructura orgánica del Estado. En lugar de partidos, pues se articula un sistema en lo que se denominó como democracia orgánica, donde la representación no se canaliza por medio de ideologías, sino que por medio de entidades consideradas naturales, como es la familia, como es el municipio y el sindicato. Y en este marco, la participación política quedaba supeditada a la unidad del Estado y a la autoridad. El objetivo no era fomentar un debate político entre opciones diversas, sino evitar lo que Franco denominaba errores del pasado, que era básicamente la división, el enfrentamiento ideológico y la debilidad institucional. Y esta visión conectaba directamente con lo que era su concepción del poder, un Estado fuerte, centralizado y cohesionado. Para Franco, la nación debía situarse por encima de partidos y el orden por encima del conflicto político. ¿Y podemos decir que Franco era fascista? Pues no, Franco no era fascista. Podemos definir a Franco que su ideología se articulaba en torno a lo que se denomina nacionalcatolicismo, que es una concepción del Estado basada en la unidad nacional, en la autoridad, el orden y la tradición católica. Por lo tanto, no fue una copia de los modelos fascistas europeos, sino que fue una formulación propia adoptada para la realidad española, en lo que la religión, el ejército y la idea de nación desempeñaban un papel central. Por lo tanto, Franco no era fascista, era un nacional católico. ¿Y qué decían de este hombre fuera de España? Bueno, pues hay unas cartas muy interesantes del embajador británico de aquella época, que era Samuel Hart, que bueno, pues este embajador describía a Franco como un hombre muy reservado, frío en el trato y extremadamente cauteloso en la toma de decisiones, lo que lo alejaba completamente de los líderes impulsivos y carismáticos que existían en aquel momento en Europa.
Por lo tanto, lo presentaba como una persona metódica, una persona muy paciente y profundamente pragmático, que buscaba más que nada consolidar posiciones que asumir riesgos innecesarios. Y estas impresiones del embajador británico son muy interesantes, porque básicamente también subrayaba que era un hombre que le gustaba ganar tiempo, que evitaba los compromisos precipitados y sobre todo le gustaba mantener una posición flexible. Y es algo que se vio fue especialmente visible durante la Segunda Guerra Mundial, ya que España mantiene una posición de no beligerante y se mantuvo en esta posición a pesar de las presiones tanto por parte del eje como por parte de los aliados. Por lo tanto, para este embajador, en lo que él describía en estas cartas, Franco era un personaje extremadamente prudente, que su prudencia llegaba a ser estratégica. Bueno, y Francisco Franco gobierna España desde el final de la Guerra Civil, 1939, hasta el 20 de noviembre de 1975. Y su figura durante este periodo queda concentrada en lo que es la jefatura del Estado, estableciendo un sistema autoritario, de carácter autoritario, pero que con el tiempo va cambiando, pero siempre bajo su control directo. ¿Y cómo iba cambiando? Porque hay un elemento muy interesante. El régimen nunca se definía formalmente como república, sino que se fue convirtiendo con el tiempo en una monarquía sin rey. Y esto se concreta en el año 1947 con la ley de sucesión a la jefatura del Estado, donde España se declaraba oficialmente reino. Y a partir de esa ley, Franco asumía la condición de jefe de Estado de por vida y también ejercía la práctica la regencia. Y la ley le otorgaba la prerrogativa fundamental de designar quién sería el sucesor. En este caso, esto se concreta en 1969, cuando se nombra como sucesor a título de rey a Juan Carlos de Borbón y Borbón, que luego reinaría como Juan Carlos I. Y así se restauraría la monarquía y lo que es la dinastía borbónica, y empezaría una nueva etapa en lo que es la historia de España. Por lo tanto, la figura de Francisco Franco, la del hombre detrás de la del político, dictador o de lo que se quiera llamar, es muy interesante porque nos permite entender, en primer lugar, su carácter, su proceder, su forma de gobernar y, sobre todo, ese sentido del deber que él tenía para con España, porque es un hombre que su vida desde muy pequeño estuvo marcada por un padre alcohólico, un padre ausente, un padre que abandona el hogar familiar, que tiene un amante, también está totalmente condicionado por una madre extremadamente religiosa, muy dura, muy severa, que le inculca todos estos principios de austeridad, de sufrimiento, de sacrificio, de contención emocional, que evidentemente, junto con toda la experiencia que él adquiere en Marruecos, en la guerra en Marruecos, pues perfilan el carácter de este hombre que luego gobernaría España durante tantas décadas y que su régimen, por supuesto, ha cambiado la vida de los españoles para siempre y estará siempre en la memoria y en los libros de historias, para algunos como un ser terrible y para otros como un héroe. Pero lo importante, como con cada personaje histórico, es saber lo que hay detrás, es saber de dónde viene, es saber por qué era de esta manera. Todo esto viene detrás de situaciones familiares, de la infancia. Cualquier líder político, lo podemos ver en Napoleón, en Mussolini, en cualquiera. Todos vienen de entornos que son complicados y que nos hacen un poco entender la dinámica
y sobre todo cómo se va desarrollando su carácter, ¿no? Para después, ¿no? Cómo ellos entienden la vida, ¿no? Y eso es lo que le pasaba a Franco, ¿no? En este caso. Porque la historia, generalmente vivimos en un periodo en el cual se trata de ocultar la historia. Bueno, esto no es nuevo, ¿no? Siempre lo que no nos gusta de un periodo, pues lo tratamos de ocultar, lo tratamos de tergiversar, lo tratamos de manipular. Pero yo siempre he pensado que es muy importante estudiar toda la historia y estudiar incluso aquellos episodios o aquellos personajes que te puedan gustar menos, porque si no, no vas a entender nunca ni el contexto, ni por qué pasaron las cosas y sobre todo, lo más importante, que la historia es cíclica y se repite una y otra vez porque dejamos de estudiarla con el sentido histórico. Porque alguno me dirá, hombre, este vídeo es como una apología al franquismo. No, todo lo contrario. Es un vídeo hablando del hombre detrás del personaje histórico, totalmente alejándolo de todo lo que yo pueda alejarlo, para enfocarme a quién era este señor, cómo se formó, cómo era su origen familiar, cómo era su situación con su mujer, cómo llega al poder, cómo enfrenta el poder. Bueno, pues toda una serie de cosas que al final nos permiten construir la identidad de este hombre, que para bien o para mal gobernó España durante muchas décadas y cuyo régimen, al final del día, pues no ha acabado del todo, en el sentido que él sentó las bases de muchas cosas de lo que España hoy en día es. Por lo tanto, no es alguien que se pueda borrar directamente con quitar placas en una calle o simplemente remover monumentos. La historia hay que estudiarla. Como se estudia Napoleón, pues tenemos que estudiarla toda. No estoy comparando a Napoleón con este hombre, pero sin duda es un personaje histórico que, como personaje histórico, no como la persona, merece todos los respetos, como todos los personajes históricos. Hay que estudiarlos todos y hay que saber las motivaciones, todo el contexto. Hay que entender también esa España, que era muy distinta a la España que vivimos ahora. Por lo tanto, no podemos abstraernos de la realidad y no podemos dejar de aprender de esas cosas que pasaron hace muchos años atrás y que determinaron nuestro presente, porque determinaron el destino de lo que eran nuestros abuelos. Por lo tanto, siempre es importante leer la historia y sobre todo investigar más. Yo, la figura del padre es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, porque un hombre con una vida tan disipada, pero con formación militar, que abandona el hogar, con un amante, pues claro, eso determina muchas cosas de una persona y seguramente era una personalidad muy compleja, como la de su madre también, una mujer que se refugiaba en la religión, básicamente para enfrentar la frustración de haber sido abandonada por su marido, sobre todo en aquellos años. Bueno, pues eso es. Espero que os haya parecido interesante este vídeo y nos vemos en otro.